Al nuevo capítulo del seminario del Departamento de Física. Hoy tengo el gusto de presentarles a Humberto Arce y Araceli Torres, de aquí del Departamento de Física, quienes nos presentan la plática Variabilidad Cardíaca y Salud, efecto de la fatiga. Bienvenidos. Ok, pues nos da mucho gusto que estén por aquí para platicar con ustedes. Antes de empezar, quisiera agradecer a las personas que han hecho posible este trabajo, básicamente a los cerca de 150 trabajadores administrativos, académicos, estudiantes que aceptaron nuestra invitación a participar. También quiero agradecer a Alejandro Reyes Coronado, con el cual he discutido algunas de las propuestas teóricas que vamos a hacer aquí. También quisiera mencionar a Luis Manuel León, que todavía no ha llegado, que nos ha ayudado con algunas cuestiones técnicas con las señales, pero sobre todo me interesa mencionar a un par de grupos de estudiantes que tuvimos el semestre pasado, que fueron muy entusiastas en participar en ese trabajo. Un grupo de física biomédica y otro grupo de biología que aportaron muchas ideas de las que van a estar aquí explicadas. Cuando uno oye de una plática de corazón, como decía en el aviso, pues no se siente muy cómodo. La principal causa de muerte en el mundo son los accidentes cardiovasculares. Sin embargo, el corazón es un órgano muy fuerte, el sistema cardiovascular es extremadamente fuerte y es más bien el mal manejo que hacemos a veces de él el que acelera estos decesos. Y además, si seguimos con cuidado el comportamiento de nuestro corazón, nos va a servir muchísimo para mejorar nuestra salud, para hacer una serie de maniobras que nos pueden permitir mejorar nuestra salud. Déjenme recordarles la parte eléctrica de cómo funciona. Recuerden que el corazón late, entre otras cosas, por una descarga de voltaje. Aquí están las dos aurículas, los dos ventrículos, y este es el nodo sinoatrial. Aquí las células están espontáneamente haciendo una descarga de voltaje periódica. Ocurre que tienen estas células de aquí una fuga, un canal que hace que se fuguen los iones, y eso va haciendo que despacito cambie el voltaje, de repente cambia bruscamente, y las células que siguen, que no son autooscilantes sino que son excitables, se estimulan y permiten que pase un frente de onda de corriente y de voltaje que llega al límite de las dos aurículas, luego se propaga por el nodo sinoatrial muy despacito. Lo hacen muy despacito porque eso permite que las aurículas descarguen la sangre a los ventrículos, y después ya se propaga muy rápido por el haz de His, y eso hace que se contraigan los ventrículos y manden la sangre hacia el cuerpo y hacia los pulmones. Esto está ocurriendo desde antes de que naciéramos y va a ocurrir hasta nuestra muerte. Nosotros podemos ser testigos de este fenómeno eléctrico si ponemos unos electrodos en las muñecas y en los tobillos o en algunas otras posiciones, y ese voltaje que está ocurriendo en el corazón lo vemos reflejarse en nuestros electrodos y en un osciloscopio. Esto corresponde a lo que nosotros llamamos la depolarización de la aurícula, esto a la depolarización de los ventrículos, y esto a lo que nosotros llamamos la repolarización de los ventrículos. En general ustedes pueden pensar contracción de aurículas, contracción de ventrículos.
y este complejo que se llama QRS se está repitiendo con cada latido. Podemos medir el tiempo que pasa entre un latido y otro. Aquí, por ejemplo, está marcado como 1000 milisegundos. Uno tiene la impresión, si se pone a medir todos esos intervalos de tiempo, que deben de ser muy parejitos, y es todo lo contrario. Entre más irregular es esa serie de tiempo, estamos en una mejor condición de salud. Los jóvenes tienen muy irregulares esto, y los viejos vamos haciendo esta señal cada vez más regular. Aquí está un registro que tomó Araceli, y aquí se ven los latidos, y ustedes pueden pensar que vine y medí todos estos tiempos. Ya se me acabó. Medí todos estos tiempos y obtuve una lista. Este es el latido número 1 y ocurrió a este tiempo, y el intervalo entre un latido y otro es este. Este es el latido número 2, ocurrió en este momento, y el intervalo entre el siguiente par de latidos es este. Y eso lo puedo graficar. Puedo poner en el eje X el tiempo y en el eje Y cuánto duraron los latidos. Este par de gráficas lo construyeron unas compañeras del Instituto de Cardiología. Esta es una persona sana y esta es una persona que está enferma del riñón, tan enferma que necesita diálisis cada par de días. Vean cómo en la persona sana la serie de latidos es muy irregular, y en la persona enferma este registro se aplanó, ¿sí? Además, si obtengo el promedio de los latidos aquí, me queda sobre los 950 milisegundos, y aquí me queda sobre los 650 milisegundos. Vamos a ver que ese es un fenómeno que ocurre para casi todas las enfermedades. Aquí está la misma gráfica en que he puesto aquí el promedio y calculé la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar es tomar cada dato, restarlo del promedio, elevar al cuadrado, dividir entre todos los datos, sacar la raíz. Es una medida de qué tanto se dispersan los datos. Si la desviación estándar es muy grande, están muy dispersos. Si es muy chiquita, están poco dispersos. A esa desviación estándar es lo que se le llama la variabilidad cardíaca. Es una variable muy sencilla de entender. Entonces, aquí la variabilidad cardíaca es grande. Esta es una persona sana. Aquí la variabilidad cardíaca es chiquitita. Esta es una persona enferma. Hay otras formas de ver este asunto de la variabilidad. Esta misma lista de datos, ahora la voy a poner de otra manera. Fíjense, este fue el primer intervalo de latidos, este el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y aquí voy a poner al segundo, este es el segundo y al tercero, de tal manera que, por ejemplo, si tomo en el eje X el primero y en el eje Y el segundo, dibujo este puntito. Si tomo en el eje XY ahora el segundo y en el eje X el segundo y en el eje Y el tercero, tengo este puntito. Si pongo en el eje X el tercero y en el eje Y el cuarto, tengo este puntito. Y así dibujo todos estos puntitos, y esto se llama diagrama de Poincaré. En el corazón se han usado un montón de herramientas no lineales. El diagrama de Poincaré es una de las tantas herramientas no lineales que se usan para estudiar el corazón. Aquí está, este es un trabajo de alguien de Europa del Este, el diagrama de Poincaré de una persona sana y el diagrama de Poincaré de una persona con diabetes. La variabilidad está desapareciendo. Este
siguiente figura es, si mal no recuerdo, de Taiwán. Cáncer. Cuando le detectan el cáncer, aquí está el diagrama de Poincaré, ya está en quimioterapia, este es el diagrama de Poincaré, ya está en el hospital. ¿Qué va pasando? La variabilidad va desapareciendo y el promedio de RR se va bajando. Está dibujado aquí y aquí, recuerden que son los tiempos relativos. Entonces podemos ver la variabilidad como un número, o podemos gráficamente dibujarla en el diagrama de Poincaré. No sé si alcanzan a ver bien esta figura. ¿Por qué no le apagas allá tantito? Rosario, a ver. No. Ajá. Esa la encontramos con las personas que fueron a visitarnos. De repente, en lugar de tener una sola nube de puntos, aparecieron dos nubes más. Araceli, que siempre es muy maniática de revisar los datos, primero fue a ver cómo era la gráfica de los tiempos contra los intervalos RR y se encontró en las zonas que estaban las nubes satélites esto. Luego se fue al electrocardiograma y entonces, bueno, aquí tienen ustedes aurícula, ventrículo, repolarización, aurícula, ventrículo, repolarización, y aquí, después de la repolarización, ocurrió una cosa que se llama contracción paraventricular. Contracción paraventricular, o pulso ectópico más bien. Entonces, aquí ocurrió esto en el corazón y no dejó que ocurriera el siguiente latido. Y entonces el siguiente latido se retrasó muchísimo. Entonces, como esta duración ahora es muy larga, estos puntos quedan muy altos. Y si uno se va al diagrama de Poincaré, aparecen las nubes satélites. En la computadora, con nuestro programa, esto lo detectamos en fracciones de segundo. Entonces, esto que es una arritmia, ¿sí? Una arritmia, la podemos ver muy rápidamente en los casos de los compañeros que nos fueron a visitar. Hay 5 o 6 de ellos que tienen estas arritmias. Les dijimos, bueno, ve al cardiólogo. Nosotros por nuestro lado averiguamos también con algunos médicos y resulta que en particular esta arritmia no es peligrosa. Solamente es peligrosa si se combina con algún otro tipo de patología. Pero así como está, pues ahí puede uno andar por el mundo con un relojito que de repente no marca bien. Después de esta introducción sobre la variabilidad cardíaca, nosotros nos planteamos un objetivo de evaluar a la población de la Facultad de Ciencias para determinar cómo están los RR promedio y su variabilidad, y también determinar los rangos de esta variabilidad, porque este valor nos va a dar un parámetro de nuestra condición física, y es lo que queremos que a la hora de tener nuestros resultados, poder decirles a los pacientes pues cómo está su condición física. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir esta variabilidad de la frecuencia cardíaca? Por ahí están los láseres. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, primero iniciamos agendando citas para apartarles un lugar y tuviéramos tiempo de hacerles su registro. Le pedí los requisitos de que tienen que venir sin desvelarse, desayunados, sin tomar café. Si hacen ejercicio en la mañana, no hacerlo ese día, y hacerlo en las primeras horas de la mañana, de entre 8 y 11 de la mañana, y llenar un cuestionario de salud y actividad deportiva. Aquí les pedimos sus pesos, su estatura, su presión arterial, y si no la saben, pues lo tomamos ahí en el laboratorio. También lo que es muy importante es saber la actividad física durante toda su vida. ¿Qué han practicado desde niños? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas a la semana? Si era de alto rendimiento, si nada más era de enseñanza. ¿Y qué están haciendo en la actualidad? Si siguen haciendo ejercicio o no lo siguen haciendo.
Bueno, una vez cumplidos los requisitos, procedemos a que vamos a medir su electrocardiograma durante 7 minutos. ¿Cómo? Con un sistema de monitoreo fisiológico que es un cinturón de la marca Cefi. Este cinturón aquí, en esta parte de atrás, están los electrodos, se le coloca al paciente en el pecho y lleva un disco. Este disco se inserta en el cinturón y vía Bluetooth va a mandar a la computadora su frecuencia cardíaca. Aquí lo vamos a estar monitoreando, observando, y dentro del disco se guarda el electrocardiograma. La semana hacemos varias citas, registramos, y una vez ya el fin de semana sacamos el disco del cinturón y pasamos todos los archivos a la computadora para poder medir el intervalo del RR, su promedio, y la desviación o la variabilidad. Entonces aquí tenemos un registro muestra, que aquí está el electrocardiograma. Entonces con el MATLAB hicimos un programa que midiera todos estos intervalos y los grafique. Entonces aquí tenemos, cada puntito es un intervalo del RR. Aquí la marca verde es esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en nuestra población de la Facultad de Ciencias? Y bueno, y familiares, amigos, todos los que quisieron participar, fueron aceptados. Entonces aquí les presento unos registros muestra de 4 personas. Aquí tenemos una chica de 15 años que obtuvo un RR, un promedio de 998 con una variabilidad de 111. Y aquí una mujer de 79 años, que su promedio de RR fue de 697 y su variabilidad de 14 milisegundos. Entonces podemos ver que sí hay una diferencia en edad en estas dos personas. En esta chica, ¿qué les puedo decir? Ella practicó hockey de piso y baile hawaiano durante la primaria, toda la primaria, y eran todos los días. Acá abajo tenemos 2 chicas de 18 años. Ella presentó un promedio de RR de 985 con una variabilidad de 94 milisegundos. Aquí está otra chica, igual de 18, con un promedio de RR de 665 y una variabilidad de 44. ¿Qué diferencia hay? Ella practicó gimnasia y natación durante toda la primaria y secundaria, y ella no practicó deporte. Apenas empezó a practicar yoga aquí en la Facultad de Ciencias, pero por eso es importante saber cuál fue su actividad física durante toda su vida. Aquí sabemos que los deportistas tienen frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, que corresponde a un RR de 1000 milisegundos, y es muy parecido, ¿no? 998 a 985. Entonces, para saber, poder decirle a la gente, pues sí, estás en un rango de excelente condición, buena, normal, de cuidado, pues evaluamos más personas, y aquí en la siguiente tabla les presento todas las que hemos evaluado, mujeres. ¿Sí? Entonces aquí tengo una tabla con los promedios RR y la edad. En la literatura, bueno, hemos encontrado rangos del RR que nos dicen si su condición es excelente, bueno, normal o de cuidado. ¿Sí? Entonces aquí en la gráfica, el verde oscuro es el de excelente, es que 810 milisegundos para arriba están en excelente condición. En el verde clarito, que bueno, quedó muy cerrada esta, es de 780 a 810 milisegundos, el normal o sedentario de 590 a 779 milisegundos, y el de cuidado pues de 590 para abajo. Aquí las chicas de 20 años, que es la mayoría de población aquí en la facultad, por los de primer semestre que estuvimos trabajando, tengo una N de 18 y podemos ver que hay en ambas zonas, ¿no? Las de ejercicio, las que se mantienen activas, que hacen deporte así, van al gimnasio o practican algún deporte los fines de semana, una gran mayoría que son sedentarias, que no han hecho ejercicio, y entre 20 y 30, bueno, tengo 10 personas y bueno, están en la zona de sedentarios, una que hace ejercicio. Aquí de 40 a 30
resaltamos aquí una persona de 40 años que practica atletismo, no practicó atletismo y se mantiene activa, y es la que salió más alta de todas, está como en 1150, ¿sí? Entonces estamos viendo que no depende de la edad, el promedio de RR, sino de nuestra actividad física. Aquí entre 50 y 60 años, igual tenemos en la zona de sedentarios, activos, y los que hacen ejercicio, o que han practicado durante toda su vida. Bien, aquí tenemos 3 personas de 70 años, que una es de que practica Tai Chi, y otras que hacen varios tipos de ejercicio en los últimos 10 años. Y aquí tenemos a la persona de 79 años, que está en el rango de sedentario. Ahora, acá abajo grafiqué la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí yo estoy proponiendo unos rangos en base a su actividad física y su RR, ¿sí? Entonces, si vemos la variabilidad cardíaca, sí es más alta en las personas jóvenes. Sí se ve una tendencia a disminuir con la edad, ¿sí? Pero siempre sobresalen las que hacen ejercicio. Aquí la persona de 40 años está por arriba de 85, 90, pero sí sigue siendo menor a las jóvenes, ¿no? Sí vemos tanto las que hacen ejercicio, va disminuyendo la variabilidad cardíaca, y las que se mantienen activas, ¿sí? Pero sí es importante pues la actividad física, ¿no?, que mantiene, y que vamos a estar en los rangos de excelente. Esto fue para las mujeres. Ahora vemos en los hombres. Igual proponemos los mismos rangos. La mayoría está entre sedentarios y buena condición. Aquí sí encontramos 4 personas con un sedentarismo más alto. Y aquí las personas que encontramos más altas fueron estas personas de 60 años, entre 50 y 60. Vean, su CRR, su promedio, fue de 1000 a 1100. No son personas que han hecho ejercicio durante toda su vida y se mantienen activas. Si vemos aquí hay una persona de 74 que rebasó, ¿no?, 1400. Lo revisé 2 veces porque no, a lo mejor me equivoqué. Pero bueno, ya viendo su historia de actividad física, en la juventud estuvo en ciclismo, en un grupo de ciclismo, y su medio de transporte principalmente ha sido la bicicleta, aún a la fecha. ¿Sí? Entonces, Dicen, vete por las tortillas y ahora... todo es en bici. Y ahora si vemos la gráfica de la variabilidad cardíaca, sí observamos que los jóvenes sí están más altos, ¿sí? Se mantienen en los promedios más altos, pero las personas de mayor edad, pero si continúan haciendo ejercicio, están en la zona de excelente. Pero aquí, miren, la persona hay una que sí hizo ejercicio, sobre todo es de alto rendimiento, porque luego nos dicen, no, sí, yo hago ejercicio cuando les hago las preguntas, ¿no? ¿Y cuánto quieres? No, pues 3 meses que me metí al gimnasio. Entonces, eso no es ejercicio de alto rendimiento, ¿no? Estas personas han practicado y se han entrenado, ¿no? Y miren, él sobresale, él tiene 110, llega con los jóvenes, ¿no? Tiene razón de joven. Y la persona que está aquí de 74 años con 1400, pero aquí sí su variabilidad, él la tiene de 50, pero aún se mantiene en el rango de 20, ¿sí? Entonces, pues hemos estado leyendo literatura y muchos rangos que dicen si eres sano, no eres sano, pero lo que recomiendan es que no nos evaluemos con los demás, sino que uno mismo tiene que seguir evaluándose, porque esta prueba es muy sensible, ¿no? Si vienen desvelados sí se nota, ¿no? O si están tomando un medicamento, se acababan de enfermar, entonces pues es recomendable que se hagan otra prueba, ¿no? Para corroborar los datos. Cuando iniciamos este protocolo, algunas personas pues sí como que no, siendo mal, y empezaron a hacer ejercicio y se volvieron a hacer la prueba y sí vimos mejoras, ¿sí? Entonces aquí es lo que les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta persona
Bien, nos hizo la prueba, le entregué, salió con un promedio de RR de 839 y de 63 milisegundos. Durante 3 meses se fue al gimnasio, pero así constante y dieta, y ya me pidió otra cita y aumentó su RR a 939 y su variabilidad a 85. Entonces, con el rango que yo pongo, él estaba aquí en bueno, y ya con este nuevo valor ya está en excelente, con condición excelente. Aquí otra persona de 48 años tenía un promedio de RR de 884 milisegundos y una variabilidad de 29. También empezó a hacer ejercicio y después de 6 meses practicó natación, subió a 931 y su variabilidad 43. Sí, entonces es importante que pues que se hagan su prueba, chequen cómo andan y pues cambiar, ¿no? Según cómo salga su prueba, ¿no? Porque si están ya excelente, pues bueno, seguir así, y si no, recomendando hacer ejercicio. Ok, entonces antes de que vaya con la segunda parte, que es ya el análisis no lineal de los datos y lo de la persistencia, dejen agregar algo a la parte de ARA. El análisis del grupo que tenemos como que da la impresión que arroja 2 poblaciones y creemos que en realidad tenemos el muestreo de 2 poblaciones. Fuimos con grupos de primer semestre, como un par de grupos, y los revisamos casi a todos. Y después fue gente que vía corre la voz, vino al laboratorio. Entonces, los chavos más jovencitos, entre ellos hay bastantes que están en problemas. Tienen un sedentarismo muy agudo, ¿no? Alguno de estos, cuando le tomábamos la prueba del lunes, decía, bueno, pues es que hubo Reven el viernes, el sábado y el domingo. Entonces venía arrastrando la cobija y se montaba durísimo en la variabilidad. Y estas otras personas son gente que tiene interés por su salud y se mueve. Y entonces por eso aparece este detalle tan curioso de que tanto en hombres como en mujeres hay un segmento de la población que tiene variabilidades muy bajas. Entonces yo pensaba proponerle a la facultad que se haga alguna especie de atención especial para los chavos de los primeros semestres, informándoles de todo esto. La otra cosa es, si ustedes nos ponen papers de variabilidad cardíaca, van a aparecer muchísimos, cientos o miles de artículos en revistas muy diversas. Lo mismo en Chaos, que Physics Reports, que revistas de fisiología, de deporte. La variabilidad se ha estado enfocando principalmente de 2 maneras. Uno es que cuando uno le hacen una cirugía de corazón, ciertas cirugías, el médico está constantemente checando la variabilidad, porque si baja es un muy mal pronóstico de sobrevivencia. Entonces hay una utilización que es clínica. La otra gran utilización de la variabilidad es de los deportistas de élite, de alto rendimiento. Cada mañana el entrenador toma la variabilidad y con eso diseña cómo va a trabajar, porque sobre todo están intentando que no esté sobreentrenado, le llaman ellos, ¿no? Que no esté agotado. Ocurre que si uno hace un ejercicio muy intenso, la variabilidad queda castigada y 1, 2, 3 días después el corazón no se ha recuperado. Se mide la variabilidad y sigue siendo baja. Y entonces los entrenadores tienen cuidado con eso. Lo que Araceli y yo estamos proponiendo, y descubrimos que no descubrimos el agua tibia, es que la variabilidad se use con la población abierta. Que cualquier gente se mida su variabilidad, sabe cómo anda. Si quiere rejuvenecer, hace ejercicio. Si quiere envejecer más rápido, se queda quietecito, ¿no? Es un marcador de edad biológica la variabilidad. Entonces,
De hecho, ya hay algunas páginas en Harvard y en Oxford que hacen sugerencias de cómo manejar la variabilidad. Entremos más a la parte de investigación. Entonces, hay varias preguntas que a partir de estos datos nos estamos haciendo Araceli y yo. Una cosa que no les dije, por ejemplo, es que hay un artículo padrísimo de hipertensión. La gente ha oído hablar de la hipertensión. O sea, como envejece se hacen más duros los vasos y es más fácil que te dé un infarto y te mate. Entonces, hubo unos médicos que, me estoy alejando del micrófono, ¿verdad? Hubo unos médicos que trabajaron 9 años a la gente, la fueron siguiendo y encontraban, si está sana, la variabilidad es alta. Si está enfermo de hipertensión, la variabilidad es baja. Pero tenemos entre los sanos algunos con variabilidades bajas y a lo largo de 9 años lo que pasó con ellos es que se volvieron hipertensos. Entonces lo que dicen estos autores es que variabilidad baja es un indicador de riesgo para la hipertensión. Entonces lo que nos preguntamos Ara y yo es, si nos ponemos a medirles las variabilidades a ustedes año con año, de repente vemos un bajón, ¿les debemos de decir que se está enfermando? ¿O simplemente es parte de las variaciones? Como ella dice, si alguien llega crudo a hacerse la prueba, la variabilidad está rebajita, ¿no? Si se desveló porque tiene que hacer una tarea, está bajita. A lo mejor le fue bien anoche y fue la cosa, está alta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle con eso? Esa es una pregunta que estamos intentando contestar. Algo avanzamos el semestre pasado con los compañeros de biología que tuvieron varias ideas. Y la otra gran pregunta es, ok, sale, ya me convenciste, Humberto. Voy a hacer ejercicio. ¿Cuál? ¿Qué ejercicio hago? ¿Cuál me recomiendas? Nos fuimos a la literatura y bueno, hay lo que están discutiendo mucho los médicos y los entrenadores es haz sprints, jalones, 1 minuto y medio despacito, 30 segundos durísimo, otro 1 minuto y medio despacito, 30 segundos durísimo, ya sea que corras, que nades, que estés en la bici. Pero hay otros autores que dicen no, eso es peligroso, debe ser un esfuerzo constante. Otros autores dicen no, lo que tienen que hacer es yoga, la respiración fulana en Kundalini. Claro, son autores de la India, ¿no? Ustedes se imaginan que los autores chinos dicen que hay que hacer Tai Chi. Y así están los artículos. Entonces, ¿qué ejercicio debemos hacer? Esta pregunta, ¿cómo evaluamos la mejoría que adquirimos? Ya está respondida aquí. ¿Cómo la evaluamos? Medimos la variabilidad. ¿Qué actividad física? Eso lo tenemos que contestar, ¿no? Aparentemente casi cualquiera. Si ustedes son muy sedentarios, pueden caminar. Si ya caminan, pueden correr, etc. Entonces, en particular, en lo que sigue, voy a intentar contestar cuál es el efecto de actividad con potencia constante. Agregamos ahora una bici fija, ¿sí? Hay que descansar 7 minutos mientras te registran, luego pedalear despacito, más rápido, y luego pedalear a una potencia de 200 watts, intervalos crecientes de tiempo. La gente va una semana, le pedalea 1 minuto, la segunda semana le pedalea 2, la tercera le pedalea 3, el registro que sale es ¿no? Aquí están los 7 minutos de reposo, empieza a pedalear y vean ustedes cómo los intervalos RR bajan, o sea que la frecuencia cardíaca sube, y luego da la impresión que tiene un comportamiento asintótico. Aquí dejó de pedalear, sube y se regresa, pero vean que no se regresa al nivel que estaba. Queda la huella del ejercicio. La otra cosa que estamos estudiando, sobre todo Araceli, porque está muy difícil, es ver esta recuperación, cómo refleja la condición física de las personas. Aquí están
10 registros. Estos son los 2 minutos de calentamiento y aquí está el primer minuto de fatiga, 2 minutos de fatiga, 3 minutos. Fueron en días distintos. Vean que es padrísimo cómo los intervalos RR caen prácticamente en la misma trayectoria. Eso es muy interesante. Vean otra cosa, cómo las pendientes de la recuperación se van acostando a medida que la fatiga es más larga. Vamos a ver si esta cosa quiere jalar. Este cañón está viejito, no vamos a ver los colores bien, pero sí vamos a alcanzar a ver, yo creo, el fenómeno que les quiero mostrar. Les voy a mostrar un diagrama de Poincaré. Hay libros sobre diagramas de Poincaré del corazón, pero nadie lo ha estudiado de manera dinámica. Todo el mundo lo ha estudiado de manera estática. Ahorita vamos a estudiar un diagrama de Poincaré de manera dinámica. Estos son los 10 primeros latidos, por así decirlo. Cuando yo apriete la tecla, se va a dibujar en negro el siguiente latido, pero al mismo tiempo el primer latido va a pasar a moradito. El siguiente va a ser negro y este va a pasar a moradito. Entonces va a aparecer una nube de puntos morados que corresponden al reposo. Cuando vuelva a apretar la tecla, es que la gente empezó a pedalear. Van a aparecer puntitos verdes que corresponden a los 2 minutos de calentamiento. Vuelvo a apretar, aparecen puntitos cafés, que son los de la fatiga, y finalmente van a aparecer azules con la recuperación. Al hacer esto, nosotros descubrimos que, mejor véanlo, vean cómo se va generando el patrón. Los negritos son los que están ocurriendo en el momento, los morados son la memoria. Pasó muy rápido, pero este patrón, que en principio es como al azar, no está generado por puntos que brincan en todo el manchón, sino es una pequeña nube de puntos que se mueve y genera el manchón. Hay una estructura detrás de esto. Veamos qué pasa cuando la gente empieza a pedalear. Vean cómo los intervalos RR se están haciendo más pequeños. La frecuencia cardíaca se está elevando. Cada vez se eleva más la frecuencia, pero al mismo tiempo cada vez se reduce más la variabilidad. Y otra cosa importante es que el sistema no lo hace de manera uniforme. Va y viene, va y viene. Eso pasa en todo momento con el corazón, al menos con los que hemos estudiado con Araceli. Voy a volver a apachurrar y ahora van a empezar a aparecer los datos de la fatiga. 10 minutos de fatiga. Originalmente eran en rojo, pero ahora se ven cafés. Vean cómo se va cansando y va aumentando la frecuencia cardíaca. Vean que además esta cosa gira. A medida que aumenta la fatiga, los latidos se estacionan, persisten más en ciertos valores. No sé si se alcanzan a ver los negros. Originalmente está esto más claro, pero el cañón ya tiene un poco gastada la lámpara. Vean que el corazón va y se regresa. Está un rato aquí y avanza otro cacho y se regresa. Va como administrando su fatiga. Ya terminó la fatiga. Ahora va a dejar de pedalear. No brinca de golpe para acá. Recorre la misma trayectoria, pero otra vez yendo y viniendo.
Ya terminó el tiempo de recuperación. Vean que no regresó hasta acá. ¿Cuántos minutos está en reposo? 12, ¿verdad? 12 estuvo descansando después de que pedaleó. No llegó hasta acá, se quedó aquí. Eso pasa y ya está publicado, no con este tipo de herramientas, pero las variabilidades quedan castigadas. Y si el ejercicio es gruesísimo, puede quedar castigada varios días. Entonces, ya hay en dinámica no lineal herramientas para estudiar una trayectoria que da vueltas y visita lugares por donde antes pasó. Es un poco más difícil de entender, se llaman gráficas de recurrencia. No sé si intentar explicar lo que es una gráfica de recurrencia. Básicamente la idea es, a ver, ¿qué horas son? Quedan 20 minutos. Voy a tomarme así. 15 minutos. 15 más. Básicamente la idea es ahora, la voy a medio explicar sin explicarla bien. Lo pueden ver si quieren como una herramienta. Y el que tenga ganas, pues platicamos más. Ahora voy a comparar todos los latidos contra todos. Voy a hacer algo parecido a una función de autocorrelación de las que se usan en mecánica estadística. Parecido, pero no igual. Entonces tengo aquí la lista de todos los latidos y aquí la lista de todos los latidos menos una cierta cantidad. La lista de todos los latidos más una cierta cantidad que llamé epsilon. Y ahora voy a ver si el primer dato queda entre menos epsilon y más epsilon del primer dato, pero pues a fuerza porque es el mismo. ¿Sí? Cuando ocurre eso en la grafiquita, vengo y pongo un punto negrito. De ahí veo si el primer dato queda entre el segundo menos epsilon y más epsilon. Si no, no pinto nada. Y así me voy. Todo lo que pasa con el primer dato queda dibujado en esta línea. Hago lo mismo con el segundo dato. Veo si el segundo cae dentro del primero. Y comparo el segundo con todos. Y voy pintando puntitos negros en la segunda línea. Y así me voy. Si los datos son al azar, si por ejemplo agarro la lista de todos los números con que se sacó la gente de la lotería el año pasado, y veo si el primer número con que se sacó la lotería la primera semana se parece al segundo. No, o sí, pongo mi puntito negro. Si hago eso, obtengo este patrón, un patrón al azar. Porque si obtengo aquí otro patrón, ya me saqué la lotería, maestros. ¿Sí? Veo cómo es la tendencia, cómo se saca una lotería. Entonces está al azar. Esto lo vi alguna vez hace años en una cuestión de dinámica no lineal. En Montreal 2 chavos se lanzaron a intentar ganarle la ruleta. Y al final le ganaron, pero resultó que estaban haciendo fraude. Pero bueno. Este es el patrón de una señal periódica. Este es el patrón de un proceso que está cambiando en el tiempo. Este es el patrón de una cosa que se llama movimiento browniano. Y hay patrones para toda clase de fenómenos. ¿Cómo es el patrón de nuestro corazón? Estos son los 7 minutos de reposo. Vean que el corazón está como latiendo al azar. No es exactamente al azar, porque ya les mostré que eso hay una estructura detrás, pero que se ve solamente si uno lo estudia dinámicamente. Aquí la gente empezó a pedalear, inmediatamente desapareció el factor de azar, ¿sí? Y entonces empieza a ocurrir que sí se repiten los latidos. Esta línea es muy importante porque este patrón es simétrico,
y cada que me paro en un punto, estoy en el tiempo, en un cierto tiempo. Entonces aquí estoy en los 7 minutos y estoy viendo que a medida que avanza el tiempo, los latidos se van repitiendo. Aquí la gente acabó el calentamiento y empieza a fatigarse. Y a medida que se fatiga más, los latidos se parecen muchísimo entre sí. Es lo que vimos allí, como que en el Poincaré, ya la bolita hacia el final se quedaba en el mismo puntito, persiste en el mismo valor de latidos. Esa es otra manera de ver la persistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un programa que agarra esta gráfica y mide qué tan larga es la persistencia dependiendo de qué tan fatigada está la gente. Aquí dejó de pedalear y tarda un rato en regresar al patrón azaroso, que no es tan azaroso como este, si es que uno pudiera hablar de que una cosa es más o menos azarosa. Entonces, ya para terminar, hice un programa que mide qué tanto los latidos se quedan estacionados en el mismo valor. Eso es lo que estoy llamando persistencia. Durante los primeros 7 minutos no hay persistencia, es al azar, los latidos no se parecen unos con otros. Empieza el calentamiento y empieza a aparecer persistencia. Eso fueron 5 minutos de fatiga y hay un momento en que 400 latidos tienen valores muy parecidos. El corazón ya está forzado, entonces está latiendo casi con el mismo valor de latidos. Aquí están 4 gráficas de la misma muchacha. Está con 1 minuto de fatiga y esta es su mayor persistencia. 2 minutos de fatiga es más grande. 5 minutos, como digo, son 400. Y 10 minutos sube a 600 y pico. Además, aquí está fraccionado y a medida que se fatiga más, la persistencia va dejando de romperse. Esa es la gráfica de tiempo de fatiga contra persistencia. La persistencia crece con el tiempo de fatiga. Esta es una muchacha sedentaria. Teníamos en la población algunos que venían en bici a la escuela. Iban y venían, porque ahora es más rápido la bici que el coche, ¿no? Y vean ustedes, 10 minutos de fatiga, su mayor persistencia es 50. Es el mismo mensaje, ¿sí? Entonces le dijimos a este chavo, órale, échate 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? A ver cuándo muestras fatiga. Nunca. Al revés, entre más largo era, menos persistencia. Entonces, creemos, hay varias cosas que no estoy explicando, pero creemos que la persistencia podría ser una mejor indicación de cómo anda el estado de salud y si la gente está enfermándose o no. La variabilidad, debido a todas estas cosas, pega muchos brincos. Tal vez la persistencia sea más útil. Esas son nuestras reflexiones. Por favor, muévanse, ¿sí? Quedarse quietecito es ir muriendo. Podemos verificar nuestro estado de salud midiendo nuestra variabilidad. Hay aparatos que valen 12,000 pesos, los pueden ir a comprar, ¿sí? O prefieren ir a un hospital que les hagan las medidas estas, 3, 4,000 pesos. Y si no, pues suban al laboratorio, 2 pisos. 2 pisos y cada 6 meses, cada año, les medimos su variabilidad. Van a tener que pagar con el cuerpo. Porque no solamente les vamos a medir la variabilidad, sino les vamos a pedir que hagan algún tipo de ejercicio en la bicicleta. ¿Sí? Si ustedes llegan y se sientan y les tomamos los 7 minutos sentaditos, ya les damos su reporte de variabilidad. Pero si ustedes nos apoyan estando en la bicicleta, haciendo, por ejemplo, a lo mejor pueden estar haciendo sprints, ¿sí? 1 minuto y medio despacitito, 30 segundos rápido,
Y así 10, 15 personas y intentamos entender cómo está funcionando el corazón con los sprints, ¿no? Etcétera. Generalmente nos ponemos de acuerdo con la gente. Así el semestre pasado nos pusimos de acuerdo con estos muchachos, eran desde 18 a 40 años, y entre todos diseñamos esto de la fatiga y lo sacamos adelante y ahí va, ¿no? Finalmente, ya en la parte de investigación, esto es lo que publicaremos para que no nos corran del departamento. ¿Qué onda con lo de la persistencia? Bueno, pues estamos inventando algo que se llama persistencia. Es más grande a medida que te fatigas más, pero eso depende de tu condición física. Ok, creo que es todo. Haciendo preguntas. Mencionaron que había muchos artículos sobre variabilidad cardíaca. Ajá. Pero ¿han encontrado también artículos sobre gráficas de recurrencia? Las gráficas de recurrencia son una herramienta que ya tiene años. Hay un congreso que es cada 2 años, que el pasado fue en China, el anterior en Brasil, el otro en Francia, de puro gente que hace recurrencias. Hay gente que se dedica al clima, hay gente que se dedica a entrenar, hay gente que se dedica al corazón, hay gente que se dedica a la bolsa. Hay todo un grupo, deben ser como unas 100, 200 personas que se ven cada 2 años, chinos, franceses, lo que sea, que trabajan con recurrencias. Dentro de ese grupo hay el subgrupo de los que hacen corazón. En particular aquí en el Instituto de Cardiología hay 3 o 4 niñas, bueno, niñas como de 60, 70 años, que se dedican a ver recurrencias y corazón, y están haciendo investigaciones muy complicadas. De hecho, la primera figura que pasé es de ellas. Entonces, con las recurrencias hay un montón de herramientas teóricas, laminaridades, las cuestiones de exponentes de Lyapunov, etcétera, 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 ¿no? Pero la ventaja que tiene es que es muy gráfico. Uno ve el patrón, ya tiene idea qué está pasando. Nada más, Nickerson, en la parte del 3, ¿podrías explicar un poco más? Porque me queda duda. ¿Esta? Sí. Sí, cuando estamos en la bici, sí, yo creo que lo expliqué demasiado rápido. Este protocolo, ¿sí? Muchos de ustedes hicieron un protocolo en que fueron cada vez más fuerte y luego cada vez más despacito. Este fue distinto. En este protocolo la gente descansa 7 minutos, igual que hicieron ustedes. Después pedalea 1 minuto a 100, 1 minuto a 150 watts. Y después empieza a pedalear a 200 watts y ya se queda a 200 watts. Eso es potencia constante. La primera semana que va, solamente pedalea 1 minuto a 200 watts. La segunda semana que va, pedalea ya 2 minutos a 200 watts. La tercera, 3 minutos. Y así se va hasta 10 minutos. Había algunos que ya se aburrían a los 5 minutos y decían, oye maestro, esto no tiene chiste. Le voy a dar 10, le voy a dar 20. Hubo un chavo que dijo, oye, 200 watts a mí no me sirven de nada, 400. Está bien, órale, ya. Tenemos aquí a los super chavos de repente. Entonces, ¿qué cosas hacen? Paran de repente. Hay artículos que dicen que parar de repente no es bueno. Y por eso empezamos con Ceci y Rodrigo la otra investigación en la que ustedes participaron sin saber, ¿no? Porque ustedes llegaban hasta aquí y luego iban parando despacito. Eso nosotros llamamos el protocolo B y daremos un seminario en unos meses, porque también hay resultados interesantes por ahí. Primero, del individuo que pusiste. Habla alto, porque acuérdate que estoy sordo. Del individuo que pusiste al final, que se veía claramente que estaba en excelente condición, el que venía en bici diario, lo único que es una lástima es que lo hayan atropellado, ¿no? Pero más estaba en excelente condición física. No, en realidad lo que quería preguntar es de los casos que reportas,
se ve clarito el diagrama de Poincaré, súper comprometido, súper castigado, para gente después de años de haber detectado el cáncer. Estoy pensando en descartar únicamente correlación contra causalidad, tienen diagramas de gente que no sabía que estaba enferma y sin embargo tienes el Poincaré. O sea, haciendo el corazón, estoy pensando en que te dicen que tienes cáncer, 5 años después estás de un humor de la chingada. Entonces, evidentemente, el diagrama de Poincaré tiene que estar, o sea, no sé si es el cansancio del tratamiento, si es el efecto psicológico que tienes saber que estás enfermo. O sea, por ejemplo, un diabético, o sea, al cabo de 5 años de estar, está muy cansado. O sea, alguien con falla renal, es que los ves del humor que están después de 5 años. Entonces, estoy pensando únicamente en causalidad contra correlación. Ese punto que está haciendo Leonardo es interesantísimo, ¿sí? O sea, hay un montón de trabajos en que se ve variabilidad contra depresión, por ejemplo. Allí aparentemente no hay ninguna cosa física y la variabilidad se apachurra. Entonces, simplemente esas son las publicaciones que hay. No tengo idea y es lo que me gustaría, el proyecto que nos estamos proponiendo. Hay mucha gente que tiene diabetes y no sabe. Y sería interesantísimo tomarle sus variabilidades y ver si de veras están deprimidas o no. Ocurre una cosa muy chistosa que ustedes no se dieron cuenta por suerte. De repente le decimos a la gente, estos son los 7 minutos de descanso, y la gente ya tiene un tiempo yendo y ya sabe cuándo va a empezar a pedalear. Y resulta que se colapsa el registro. Como que el cerebro desde antes le dijera al corazón, ¿sí? No están pedaleando todavía. No tenemos tan claro eso. Ahora dice que a veces la gente se adelanta al pedalazo, a veces se retrasa. Necesitaríamos un mejor marcador. Tenemos ahí un pleitillo, ¿no? Entonces, si es que el sistema nervioso está siendo el que reduce la variabilidad o es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ese es un puntito. O sea, yo estaba empezando a diseñar una cosa con toques, pero hay cortocircuitos, sí, o sea, dar toques al azar a la persona. Y entonces, porque se ríen, es investigación. No, sería más tarde si no es al azar. Ah, No, pero luego me pueden contratar para la CIA. ¿Y dónde? Y entonces ver si de veras el que se prenda una lucecita y diga va al toque, yo creo que va a ocurrir, ¿sí? Pero bueno. No es incluso una descarga adrenalina, ¿no? O sea, porque justo cuando ves que te va a pasar algo, Exacto. la adrenalina precede a que salgas corriendo, ¿no? Es justo la preparación. Y ya tienes 5 meses con diabetes, todos los días amaneciendo con el rollo de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No se muere. Pues sí, dicen que más mata el miedo que otra cosa, ¿no? Creo que hay algún trabajo con gente de SIDA, no con variabilidad, pero sí con esta historia de cómo la depresión, el miedo es lo que nos está matando, ¿no? Sí, Ale. Pero habla alto porque no traigo los audífonos. Ya lo hemos platicado, pero esta variable o esta característica que estás inventando de la persistencia, habla de la historia de la gente, cuánto ha hecho deporte, pero luego nos muestras de gente que ha hecho deporte por 2-3 meses y sí mejora. ¿Se podría distinguir, por ejemplo, la gente que ha hecho deporte durante muchos años de la gente que últimamente ha hecho deporte con este rollo de la persistencia? Pues podríamos proponérnoslo. O sea, lo que sí ha descubierto Araceli, porque lo que ocurrió es que ella hizo su historia clínica. De ahí, una cosa que no hemos mostrado es que hay algunos trabajos en que han estudiado la variabilidad en 3 generaciones. Estudiaron a la persona, luego a sus hijos, luego a sus nietos. Son muchos años, ¿no? Y entonces obtuvieron unas gráficas en que la variabilidad cae con la edad. Entonces, cuando Araceli iba buscando eso, nada más para checar que nuestros equipos estaban jalando bien, no apareció exactamente eso. Aparecieron los gentes más grandes que se veían como si estuvieran más jóvenes, ¿no? Y entonces, finalmente,
vimos que el nuevo paradigma es que el ejercicio te rejuvenece. Ahora, eso lo descubrió ella viendo las historias clínicas. La pregunta es si podríamos distinguir a los... Porque hay niños que la mamá lo llevó a la alberca y a pesar de que aquel iba, órale, a nadar, ¿no? Desde chiquito. Algunos le han parado, algunos le han seguido, otras nunca le han hecho y de repente empiezan. Si tuviéramos una población suficientemente grande, a lo mejor podríamos hacer una buena estadística. Pero pues ahorita apenas van 150 y de amigos, ¿no? Alguien pasaba por el laboratorio, sacábamos la mano y... Cuando los toques no van a llegar a 10. Entonces, pues bueno, habrá que diseñar. Tenemos ahorita ya muchos proyectos. Empezamos a hablar con un abogado, ya hablamos con el abogado de la facultad, porque hay que, en realidad, nosotros debemos de tener un formato que ustedes firmen, que están de acuerdo. Tendríamos que ver a la comisión de ética, etcétera. Ya estamos hablando con alguna gente de la facultad de medicina, porque bueno, nos falta toda la interpretación de qué onda con la salud por dentro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nos hace falta un diseño en que exploremos a miles de personas. Entonces ya estamos comprando más de esos cinturones, más bicis, y una cosa importantísima, este equipo vale 23,000 pesos el cinturón, ¿no? Entonces estamos ahorita trabajando con Martín, que ya no lo veo, en usar puros arduinos, y nos hemos puesto como tope 1,000 pesos. Creemos que con arduinos, y aunque sea así más rústico, podemos tener este equipo, que estamos pagando nada más la marca, pues, ¿no? Entonces ya vamos más o menos avanzando, ya con alambres ya obtenemos algunos datos, pero no es todavía inalámbrico. Hace falta que sea inalámbrico para que la gente no tenga desconfianza de que te va a dar un toque el equipo, ¿no? Ok, bueno, pues gracias. Entonces, así de manera intuitiva, así para el sobrino chiquito, la variabilidad, ¿cómo? Es qué tan irregulares son los intervalos entre latidos. Cuando estás viejito, todos los latidos duran casi lo mismo. Qué sé yo, por ejemplo, 500 milisegundos entre un latido y otro. Estás viejitos y 522, 497, ahí se va. Estás chavo o haces ejercicio, entonces son 850, 970, 730, es más irregular, ¿no? Yo siempre creí que era al revés. ¿La alimentación tiene algún factor que...? Nosotros ahorita, es algo que tampoco dijimos, pero estamos comparando, porque no tenemos suficientes datos, pero nos aparecen dos personas prácticamente de la misma edad, ¿sí? Con el mismo sobrepeso, uno es intendente y el otro es profesor de carrera. Adivina quién tiene la mejor variabilidad. El intendente, se mueve, ¿sí? Y los dos están mal alimentados, o sea, le entran duro al chicharrón. Entonces, tenemos casos de gentes que fuman, y entonces está también apareado el que fuma que no se mueve y el que fuma y se mueve. Está mejor el que se mueve. Desde luego que es preferible no fumar, pero si ya estás clavado en el cigarro, pues usa la bici al menos, ¿no? Entonces tenemos el caso del chavo de 26 años que solamente en 3 meses subió un montón la variabilidad. Él se clavó diario al gimnasio, pero además se puso una dieta bien rigurosa. Yo creo que fue pero nuevamente son casos aislados. Necesitamos 50, 100, 1000 casos para hacer una estadística. Pero métanse a la red, ya hay un montón de cosas publicadas, no necesariamente en un lenguaje de investigación. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Que ya le apague? Dice Jaime que ya se tiene que ir. ¿Alguna pregunta más? Oye, ¿vas a proponer que quitemos el... Acuérdate que no oigo, León. ¿Vas a proponer que entonces quitemos el departamento? Me van a matar. Ok, gracias, nos vemos. Gracias.